de Dios. En esta tarde nuestra conferencia se titula El infierno. La única fuente de información que nosotros tenemos acerca de lo que sucederá después de esta vida es la Biblia. La investigación humana no puede trascender de ninguna manera más allá de la muerte. Y si alguna persona quiere saber qué hay después de esta vida, solo Dios nos los puede revelar. El cielo, el infierno, las recompensas que va a haber después de esta vida y los castigos más allá de la tumba son cuestiones donde la Biblia es la única autoridad para hablar de ello. La persona que más ha hablado del infierno y el predicador más grande del infierno fue el Señor Jesucristo. Y Él continuamente bajó del cielo y este mensaje lo repitió y lo repitió y lo repitió porque Jesucristo venía del cielo y Él, como Dios, sabía perfectamente que su muerte en la cruz salvaría a las personas del infierno. Cristo conocía la gravedad del pecado y la única forma de escapar del juicio eterno de Dios. Si el infierno no existiera, entonces Jesucristo no hubiera tenido que bajar al mundo y morir y sufrir en una cruz. La muerte de Jesucristo precisamente está relacionada con tus pecados y con mis pecados. Y Cristo bajó y murió en la cruz para mostrarnos que era la única forma en la que tú y yo podíamos escapar del infierno después de esta muerte. Consideremos, por ejemplo, los pasajes donde Cristo habla del infierno, Mateo 5:22, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 10:28, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 13, versículo 40 al 42. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 49 al 50 del mismo capítulo. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llorar y el crujir de dientes. Mateo capítulo 25, versículo 41 y versículo 46. Dice el Señor Jesucristo, entonces les dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La realidad más terrible de este universo es que Jesucristo enseñó que existe un lugar después de esta vida donde las almas de todos los seres humanos que se burlaron de Dios, que rechazaron a Dios, serán condenados y atormentados eternamente en un fuego que nunca se apagará. Nada en esta vida tiene más grande importancia que escuchar el mensaje del Evangelio de Dios para la salvación de tu alma en esta precisamente tarde. Ahora, antes de poder estudiar el infierno en la Biblia, tenemos que conocer un poco del carácter de Dios, porque existen muchas personas que dicen, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que al final a todos nos va a perdonar y a todos nos va a salvar. Hay gente que me ha dicho, yo no puedo entender en mi comprensión cómo puede un Dios crearnos y después echarnos en el infierno. Otros creen, engañosamente también,
que al final de esta vida nadie se va a condenar y que tal vez ni siquiera exista otra vida después de esta vida. Todos estos conceptos provienen de la ignorancia de la revelación de la palabra de Dios. La Biblia nos revela que Dios tiene dos clases de atributos. Por un lado tenemos los atributos naturales de Dios y por otro lado tenemos los atributos morales de Dios. Atributo es una palabra que significa algo que pertenece o que es inherente al ser. Entonces los atributos de Dios son omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Significa que Dios puede todo en el universo. Dios conoce todo y Dios puede estar presente en todo lugar al mismo tiempo. Estos son los atributos naturales de Dios. Pero la Biblia nos enseña que Dios tiene atributos morales también, o sea, que relacionados con su carácter. Dice la Biblia en 1 Juan 4 que Dios es amor. Dice el Salmo 97:2 que el trono y la justicia son el fundamento de su gobierno universal. La Biblia nos muestra que Dios es santo y la Biblia nos muestra que Dios es fiel y misericordioso y que es un Dios que castiga el pecado. Dios es perfecto en todos sus atributos y el fundamento de todos ellos es su santidad. La justicia de Dios es santa, la misericordia de Dios es santa, el amor de Dios es santo, la santidad es la base del trono de su justicia. Y cuando nosotros comenzamos a comprender que este Dios, que creó todas las cosas, nos creó con libertad de escoger nosotros en esta vida, amarle libremente o rechazarle, entonces concluimos que somos seres morales. Somos seres con la libertad de ejercer el libre albedrío. Tú puedes creer o no creer. Tú puedes tomar o no emborracharte. Tú puedes fornicar o no fornicar. Tú puedes burlarte en esta tarde o tomar en serio este mensaje. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero sabe que ante todas estas cosas, Dios algún día juzgará a los vivos y a los muertos.